Es lo que ha venido ocurriendo, en las últimas horas en territorio libanés, sobre todo en Beirut, la capital. Y nos preguntamos y les preguntamos, ¿es tanto el temor que Israel le tiene a los periodistas que los mata para poder mantener el genocidio contra la Franja de Gaza y también extender la guerra hasta el Líbano? Porque otros 3 trabajadores de la prensa, otros 3 periodistas han sido asesinados por el sionismo en el Líbano, en Beirut. Fue un ataque directo contra una oficina de corresponsales durante la madrugada de este mismo viernes. Wissam Kazim, un camarógrafo de la cadena de televisión Al-Manar, Ghassan Nayar y Mohammad Reda, camarógrafo y técnico, ¿no?, respectivamente del canal Al-Mayadin, fueron masacrados mientras dormían. Eso ocurrió hoy. Bienvenidos. El mismo guión. El sionismo ahora ataca directamente a la prensa libanesa, luego de haber comenzado las arremetidas contra trabajadores médicos. 3 trabajadores de la prensa fueron asesinados mientras dormían en la madrugada, en un bombardeo en la ciudad de Hasbaya. El ataque ha sido denunciado por el primer ministro libanés como un crimen de guerra. Esta agresión deliberada ciertamente tiene como objetivo intimidar a los medios de comunicación para encubrir los crímenes y la destrucción que se está cometiendo. Irán, por su parte, ha condenado la arremetida. Para la Cancillería de la República Islámica, la acción es otro claro ejemplo de los continuos crímenes de guerra del régimen de Israel. El miércoles, el sionismo había atacado el edificio de la cadena Al-Mayadin en Beirut. Una persona fue asesinada y 5 resultaron heridas. La cadena, sin embargo, había evacuado el lugar hace menos de un mes. Israel también ha bombardeado más de medio centenar de hospitales en el Líbano. Los ataques han matado hasta la fecha a 163 trabajadores de la salud. Casi 300 han resultado heridos. 11 شهيد و8 جرحى منهم شهداء سقطوا في استهداف مباشر ب3 حوادث استهداف مباشر للإعلام. سجلنا 55 اعتداء على المستشفيات ومنها مستشفيات استهدفت بشكل مباشر عددها 36 استهداف مباشر للمستشفيات. La ofensiva de Israel en el Líbano ha matado a más de 2.500 personas y ha desplazado a más de 1,2 millones, lo que ha provocado una crisis humanitaria. En Gaza, mientras tanto, la situación es insostenible. Una nueva masacre en Han Yunis deja unos 40 mártires. Casi la mitad eran niños. La defensa civil, por su parte, ha advertido que se producirán numerosas víctimas después de que el ejército sionista hiciera estallar una docena de edificios residenciales en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja. Y el temor crece cuando cae la noche. El temor crece porque no hay servicio de energía eléctrica, porque no hay refugios, porque comienza a hacer frío, porque no hay alimentos y mucho menos medicinas y porque no hay ni siquiera hospitales seguros para donde ir a atender a los pacientes, a los que resultan heridos, a los niños que necesitan asistencia médica. Vámonos de inmediato al análisis esta noche para tratar de entender un poco esta situación y el porqué del accionar del régimen de Israel. Nos acompaña desde San Sebastián, en País Vasco, Iñaki Gil de San Vicente, es analista internacional, investigador, escritor, también profesor. Nos acompaña también desde Madrid, qué gusto tenerlo junto a don Iñaki. Le ve en pantalla a Axier Amoizarra, es periodista, es director de medios y comunicación, es analista político, analista internacional, investigador y también articulista. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen viernes, bienvenidos. Muy bien, gracias. Buenas noches, Iñaki, un saludo muy grande, compañero. Juan Carlos, un fuerte abrazo y un gusto estar siempre con vosotros. No, igualmente para ustedes, el gusto es mío, ¿no? Vamos a tratar de entender todo esto, ¿no? A ir detrás de la razón acá, don Iñaki, porque, a ver, pareciera que ya no estuviese sorprendiendo acá los ataques a la prensa, los ataques a trabajadores de medios de comunicación, los ataques a periodistas, porque esto prácticamente no es noticia
alrededor del mundo. Y qué triste, qué lamentable, ¿no? Que un periodista no sea el que dé la noticia, sino que sea un periodista la noticia. Sí, pero también hay una realidad, es triste y lamentable, es totalmente cierto, pero también hay otra realidad que, aunque no es noticia en primer momento, sin embargo, desde que se empezaron a asesinar a periodistas, ya está cundiendo una sensación contradictoria en la población. Por una parte, todo el sector conservador, reaccionario, etcétera, entiende que sí, que los periodistas son objetivo justo de violencia, porque sacan noticias que no son buenas para el orden, no son buenas para Occidente, son noticias que tratan sobre sublevación de pueblos, sobre niños asesinados por los aliados que defienden a Occidente, en este caso son los aliados sionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay la otra corriente que sabe que esa función de asesinar periodistas tiene, además de evitar que se conozcan las realidades, también tiene la función de introducir el miedo dentro propio de Occidente y meter la desconfianza hacia la crítica y la objetividad, ¿no? Bien, desde este condicionarlo, punto de vista, ¿no? Sí, desde este punto de vista lo que está ocurriendo es que el ente sionista llamado Israel está cumpliendo una tarea que, si analizamos lo que está pasando en Europa, también se está extendiendo por Europa, ¿no? En Europa, radios, televisiones, periódicos que hacen referencia, por ejemplo, a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, o hacen referencia a los crímenes sionazis, o hacen referencia al comportamiento contra muchos países del mundo mediante las sanciones injustas, llaman sanciones cuando son agresiones, por ejemplo, contra Irán o contra Venezuela o contra Cuba o contra otros, o que, por ejemplo, silencian el aspecto decisivo para la libertad humana que ha tenido el Congreso en Kazán del BRIC, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esos periodistas también en Occidente están sufriendo cada vez más persecución, ¿no? Y lo último y lo esencial, con respecto a Oriente Medio, la función de estos asesinatos tiene un mensaje directo. No solamente con respecto a los asesinados, a los periodistas asesinados, sino con respecto a la población rebelde, que es prácticamente toda la población de Oriente Medio, ¿no? Decirles muy claramente, no solamente os exterminamos a vosotros, a vuestras hijas, a vuestros hijos, como dice hasta la tercera generación, sino encima a cualquier persona que os informe o que informe al mundo de lo que estáis sufriendo, de vuestro llanto, de vuestras lágrimas, también los asesinaremos. O sea, que más vale que os rindáis y cojáis lo poco que tenéis y os marchéis de aquí, ¿no? Todos esos son los objetivos que buscan, pero no lo están logrando. Claras advertencias. Hay acá, Axier, vientos de posibles nuevas negociaciones o reinicio, ¿no?, de las negociaciones. Ya no sería para buscar un alto el fuego solamente en la Franja de Gaza, sino también para detener la guerra emprendida de Israel contra Beirut en el Líbano. Pero sin embargo Hezbollah ha sido enfático, ha sido claro, ha dicho Hezbollah, bueno, mientras sigan los ataques de Israel contra territorio libanés no habrá negociaciones. Hay exagentes egipcios, exfuncionarios egipcios que han venido revelando que Estados Unidos... A ver, no en vano, Anthony Blinken ha hecho la 11ª visita en 1 año y 2 semanas, ¿no?, a esta región de Asia Occidental, pero que ahora Estados Unidos, más allá de estar intentando buscar reiniciar las conversaciones para lograr un cese al fuego, lo que está es tratando de liberar a los rehenes, a los cautivos. A ver, ¿qué está pasando acá? Porque pareciera que no conviene, o realmente no conviene ni a Estados Unidos ni a Israel un cese al fuego. Axier. Claro, en primer lugar, como coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas y Comunicadores Populares que soy, mi máxima condena de toda la federación, donde además englobamos a muchos medios de comunicación internacionales, Juan Carlos, tú lo conoces, sí, es mi máxima condena al asesinato de periodistas e informadores que lo único que tratan es buscar la paz, informando, denunciar los crímenes de guerra que está cometiendo en este caso Israel, y sobre todo no olvidemos que sin periodismo no hay libertad, no hay democracia, no hay paz. Eso en primer lugar, ¿no? Y sobre todo los periodistas somos objetivos, y tú, Juan Carlos, lo conoces también en primer lugar. Los periodistas somos objetivos, sobre todo de gente, ahora mismo del gobierno israelí, cuando baja la calificación o las notificaciones o el apoyo público hacia esa parte que ellos quieren conseguir, ¿no?, esos aliados por la causa, pues es cuando intentan asesinar, o sus objetivos son
periodistas a estar en las portadas de los periódicos, de los medios de información, al igual que también atacar a las Naciones Unidas, a los cascos azules, porque esto es la única forma que les devuelve y les posiciona otra vez con fuerza y con relevancia en los medios de comunicación. Entonces ellos usan los objetivos del periodismo, los cascos azules, las asociaciones de la ONG como UNRWA, Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, del chef español que también fue atacado y bombardeada, que tuvo que retirarse, ¿no?, de Gaza. Buscan esos objetivos para otra vez posicionarse con fuerza en esta guerra mediática, que también la hay, obviamente, y así poder llevar a cabo una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki, y añadiría también una cosa más, ¿no? Ahora hablamos de negociación, pero en las negociaciones la diplomacia actúa de igual a igual. Siempre, siempre. No hay una negociación que uno pueda ser de mayor a lo superior e inferior. Y ahora mismo Israel, que está en una posición superior, entre comillas, hablando entre comillas, ¿no? Estamos diciendo, intenta negociar. No son cuestiones de negociaciones, son cuestiones de imposiciones. Segundo, a Estados Unidos ahora mismo no le conviene ninguna guerra, ni la que está llevando los nazistas en Ucrania, ni la que está llevando ahora mismo el genocidio que está llevando Israel. Trump sabe perfectamente que sus bazas pasan por intentar frenar ese tipo de cosas y mostrar la fuerza de Estados Unidos como guarda de seguridad de todo el mundo, ¿no?, del orden y de la imposición de Estados Unidos. Kamala Harris, en este caso, estamos viendo que no tiene esa posición de fuerza de la política exterior de la Casa Blanca en estos momentos, y es la única forma y la única alternativa. Estamos viendo cómo además se habla de condiciones de paz impuestas de una vez que pasen las elecciones estadounidenses con el posible gobierno de Donald Trump. Cuando estemos hablando de paz, eso sí, la paz hablada siempre desde imposiciones, ¿no? A mí me parece mentira que en este caso que sigamos viendo cómo no haya todavía una entidad, una institución en el mundo que pueda poner fin a esto y pueda frenar un poco la situación. Hablábamos, por ejemplo, de los ataques hacia las Naciones Unidas, de los cascos azules. Los cascos azules son supuestamente, su objetivo principal es la paz, y estamos viendo que estaban situados en Líbano. Es un país que estaba en paz, un país que había terminado durante unas décadas de guerra y de situaciones críticas, y están posicionados ahí. Igual relativamente tendrían que estar posicionados en los países como observadores realmente de las acciones que están llevando a cabo, como Israel o Ucrania o en otros países. Ahí es donde tienen que estar Naciones Unidas, ahí tienen que estar presentes los cascos azules, ahí tiene que haber una entidad supranacional, internacional, que tenga una potestad mayor. Además, las leyes internacionales así lo estimulan, lo impulsan, además, supuestamente, que dijera que no puedes llevar a cabo estas situaciones. O conflictos. Dos cosas. Además, el representante mayor de la diplomacia europea es español. El representante mayor de los cascos azules en Líbano también es español, es el general Arnaldo. En dos situaciones que no son capaces de darle la vuelta a todo esto. Tiene que ser un presidente, tiene que ser un país como Macron que le diga a Israel que Israel es un país que existe gracias a Naciones Unidas. ¿Eso no puede ser incluso una forma de mantenerse sobre la palestra? Le pregunto, don Iñaki, por ejemplo, ya que además Axier nos adentra en la decisión de Francia, ¿no?, de venir a criticar a Israel, de recordarle, a ver, usted existe por la creación de Naciones Unidas, ¿no? Realmente eso pasaba esta semana. Y ahora la decisión, por ejemplo, también del gobierno galo, junto con otros países europeos, de ayudar, digo entre comillas, no ayudar, porque hasta no ver, no creer, realmente son promesas, pero ayudar en al menos 1.000 millones de euros para el Líbano en medio de esta guerra que está ejecutando el régimen de Israel contra territorio libanés. Bueno, yo creo que aquí, en esta cuestión concreta de los intereses del Estado francés y de Macron, hay una cuestión o varias cuestiones, pero una de ellas, Macron es una veleta que responde a los vientos que recibe de las grandes empresas, de la industria armamentística y del capital financiero, y de su dependencia última hacia las decisiones de Estados Unidos, como esto de Europa en estos momentos, ¿no? Por tanto, lo que dice hoy, mañana le puede dar una vuelta de 90 grados o de 180 grados, ¿no? Si analizamos el historial de sus repentinos cambios mediáticos, eso es asombroso. Lo que es permanente es la función objetiva que juega el subimperialismo francés en todo el contexto internacional, ¿no? Pero por debajo de esto hay otro factor y al que nos vamos a tener que acostumbrar durante un tiempo, y es el siguiente.
todas las potencias occidentales están viendo cómo el BRIC, en la reunión de Kazán, el BRIC Plus y otras entidades y otros grupos de alianzas que no están en el BRIC porque se mueven a otra esfera, la cooperación de Shanghái, alianzas en África, alianzas en Asia, Pacífico y demás, Sí, exactamente. Alianzas también que están proponiendo recuperar en nuestra América, etcétera, que se está gestando en el mundo una complejidad, una red en ascenso de reivindicaciones de otras relaciones internacionales, donde el periodismo libre y crítico juega un papel central, ¿no? Entonces saben que ya no tienen la impunidad ni la inmunidad absoluta que tenían hace 10 años, hace 11 años, hace 12 años, ¿no? Cuando destrozaron Libia, por poner un caso, ¿no? O cuando intentaron destrozar Siria, ¿no? Etcétera, etcétera, por poner solamente dos casos emblemáticos, ¿no? O cuando han estado, bueno, otras cosas, otras barbaridades que no tenemos tiempo para comentar, ¿no? Este es un factor para ellos totalmente desagradable y que les pone muy nerviosos, y que van viendo que, además de lo que hemos comentado antes de la tarea de los periodistas como tales, personas dignas, personas críticas, personas con criterio, personas que muchas veces pierden los empleos porque las empresas de la mentira, las empresas capitalistas e imperialistas de la mentira, los expulsan o no les contratan, tienen que ser periodistas independientes, libres, freelance, etcétera. Aparte de eso, ya empieza a haber agencias de prensa que se mueven dentro de todo ese mundo que acabo de citar, no solamente el BRIC Plus, sino otros más, ¿no? Esta misma televisión, Hispan TV y otras muchas más, y radios libres, ¿no? Y eso les lleva, por tanto, a empezar a palparse, a medir, a ver, a palparse los bolsillos, porque ahí está el alma de Occidente. El alma de Occidente está en las cuentas corrientes, ¿no? No está en los muertos. Los muertos son rentables en la medida en que aumentan el beneficio de las empresas, ¿no? Bien, eso les lleva a palparse la cuenta corriente de los bolsillos, la cuenta de resultados, y si tienen que decir cualquier cosa la dicen, pero ya están en una fase en que esto está cambiando. Si dicen cualquier cosa, poco a poco y cada vez más el mundo les va a pedir explicación de por qué lo que dijeron no se ha cumplido. El caso, por ejemplo, patético del secretario general de Naciones Unidas en la reunión de Kazán, por ejemplo, ¿no? Medio mundo ha comentado que realmente su intervención allí fue una intervención que tenía unos objetivos de acorralar a Rusia, de quitar autoridad a la reunión Kazán, de insuflar un poco de vida a la moribunda ONU, etcétera, y como eso podríamos poner también muchos más ejemplos. Entonces, viendo todo esto, es normal que Macron diga eso, pero Macron va a tener cada vez menos tiempo. Es normal que en Estados Unidos las agencias de prensa, los gabinetes de prensa, tanto de Kamala como de Trump, midan cada vez más, no solamente por la situación interna, sino por que el mundo ya está empezando a tener una independencia de criterio, no solo ya la tenía, sino también una independencia de comunicación, pese a los asesinatos de periodistas que intentan destruir esa necesidad y esa independencia, esa libertad de comunicación. Y a este factor lo tendremos que defender con uñas y dientes a cualquier precio, que este nuevo mundo que está creciendo desarrolle una capacidad comunicativa todavía mucho mayor, que ponga en un brete e impida que personajillos como Macron, impuestos desde arriba por las transnacionales, puedan decirlo, y en todo caso, si quiere seguir diciendo, que responda luego al día siguiente por qué ha incumplido todo lo que ha dicho. Y esto poco a poco se va abriendo espacio. Tenemos un paso de factura, realmente. Exactamente, sí. Sí. Tema de cumplir. ¿Sí me dice? Perdóname, Juan Carlos, es una reflexión rápida. Más vale un tonto útil que 1000 listos a su bar. O sea, esto está clarísimo. Claro, y si perfectamente todo esto sirve para manipulable. denunciar la situación de lo que es, aunque sea por las supranacionales, las empresas, las grandes mayor, que cada uno vaya sumando Pedro Sánchez, Macron, y bienvenido sea el siguiente que denuncie la situación que ahora mismo y que ponga a Israel en base a lo que es lo que es, porque nosotros quisimos que fueras. Hay que marcar los límites. Claro. Y ya está. Creo que tampoco hay que darle más dar vueltas a esto y más datos. Antes preguntabas tú, Juan Carlos, por el tema de los rehenes.
Los rehenes tenemos que tener una consideración. Los rehenes no es que sean secuestrados, sino los rehenes son aquellos que son utilizados para el beneficio de las personas que los utilizan. Y es lo que está ocurriendo con el régimen de Israel. Es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este genocidio. No, ahora, en el cumplimiento, si nos vamos al incumplimiento, el incumplimiento de organismos internacionales, mire cómo ha quedado Naciones Unidas, por ejemplo, en esta cumbre de Kazán, ¿no? Todas las miradas puestas sobre Naciones Unidas precisamente por el incumplimiento, por la falta de acción. Los propios relatores de derechos humanos le están diciendo a las autoridades, al propio Antonio Guterres, a ver, esto se está desmoronando por la vergüenza mundial que está dejando la falta de acción internacional. Pero ahora, la Corte Penal Internacional, ACCIER, reemplazó al juez de la causa que estaba investigando a Benjamin Netanyahu para solicitar una orden de arresto. El argumento es que no estaba en condiciones físicas adecuadas. Ese es el argumento, no hay ninguna explicación más allá científica, ¿no? Pero esto claramente retrasa el proceso. ¿Creíble o no creíble? ¿Estrategia o no? Yo creo que lo que hace más este paso, y bien decía antes Iñaki, que lo que hace este paso todavía es ya menospreciar solo lo que es la legitimidad legal, ¿no?, de las malas acciones que se están llevando, ¿no?, la mala praxis que está llevando a cabo Israel. O sea, ya te estás posicionando por encima de la justicia. O sea, ya encima de la justicia, ya de la entidad superior en todo caso, ¿no? Pero la justicia, por un lado, que está haciendo el ridículo, y el ridículo que está haciendo Antonio Guterres, por otro lado, al mando de Naciones Unidas, creo que ya es evidente, ¿no?, que en estos momentos estamos en un barco sin rumbo, y no es lo peor que sea un barco sin rumbo, sino que nadie tiene la confianza suficiente, primero, en sí mismos, y lo segundo, de que Israel va a poder hacer lo que siguiera siguiendo, ¿no? Y si además, a nivel periodístico, si la opinión pública o la información vuelve otra vez a girar hacia otro lado, Israel se encarga de capitalizar o hacer una acción tan sumamente fuerte para que toda esa opinión pública o ese foco mediático vuelva otra vez a hacer lo que está intentando hacer es arrasar, ¿no?, esa política de tierra quemada, que es lo que le interesa. No solo por eso, sino que además quiere marcar el paso y decir a la información pública de que aquel que domina soy yo, el que manda soy yo, y no tenéis ningún derecho sobre mí. Y hacia allá pareciera que estuviese encaminado todo lo que tiene que ver precisamente con el régimen de Israel, porque las críticas que, ojo, no han parado de llover hacia el régimen, han tratado de ser silenciadas, y vaya de qué manera. Incluso aquí, nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Detrás de la Razón, el canal de YouTube oficial, que hemos dado cobertura además durante este último año completo al genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza, ha sido bloqueado en varias oportunidades. La más reciente, esta misma semana, hace 3 días, volvieron a bloquear el canal de YouTube. Señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto, qué placer haber compartido con ustedes. Vale, hasta otra, hasta luego. Un placer, la verdad. Ha sido un verdadero gusto, un honor. Hasta la próxima. En la Franja de Gaza, la situación no es menos desesperante que en territorio libanés. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza está asegurando que soldados israelíes, atención a esto, están reteniendo a cientos de empleados, a cientos de pacientes y a personas desplazadas en medio de redadas, en medio de acorraladas que hacen en los diferentes hospitales, y ya vamos a hablar de uno en particular, porque está pasando en el último hospital en funcionamiento en el norte de Gaza. En el sur de la Franja de Gaza también lo hacen, en los hospitales. Estamos hablando del hospital Kamal Adwan. Ahora, muy cerca de ese centro médico, muy cerca de ese hospital, el sionismo perpetraba hace solamente un día, ayer, una nueva masacre. Decenas de personas asesinadas que van sumando a los de momento conocidos más de 42.700 asesinados en poco más de un año de genocidio en Gaza. Mientras tanto, durante ese mismo tiempo y con mayor recrudecimiento en las últimas 3 semanas, en el Líbano ya el sionismo ha asesinado a más de 2.600 personas. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.